Pues estamos ahora pasando al lado de Puerto Aventuras. Nos vamos a Mares, este desarrollo que le estamos dando seguimiento. Ya está avanzada la obra un poquito. Tenemos un temazcal allí que ya está preparado, cenote para bañarnos. Y aquí veis acompañado de Adriana y del chavalote. Sí. 11 de mayo, 8:50 de la mañana, y nos vemos ahora en Amares. Bueno, pues aquí tenemos las entradas a las playas de Espujá, aquí a la izquierda, y está muy cerca de esta entrada de las playas de Espujá. Ese es uno de los atractivos que tiene Amares, que está en esa playa tan hermosa que tenemos por acá. Esta es una de las entradas, por ejemplo. Esa es otra. ¿A cuánto estamos ahora mismo? Unos 600. A 1,6 kilómetros estamos de aquí, de estas entradas, para ir a la playa. Así que estamos muy cerca de llegar. Ya pasamos Puerto Aventuras hace unos minutos, también pasamos los cenotes, cenote azul, por ejemplo. Así que vamos a ver la entrada, cómo está ahora la obra. Estamos a 600 metros ahora mismo, más o menos. Y aquí te pone que estamos a 35 de Tulum. Estamos a unos 30, 31 de Playa del Carmen. Debe ser como por aquí, 400, 350. Ya estamos muy cerca. 210, ya estamos aquí. Creo que donde está esa camioneta parada, esa es la entrada. Y esta es la entrada de Amares, así se ve. Este es el avance de obra que os quería grabar. Fijaros que están poniendo ahí el asfaltado, van trabajándolo poco a poco. La entrada. Y aquí estamos para los de seguridad que nos dejen pasar. Ya os digo, vamos a hacer un temazcal, estamos invitados, ya está abierto el temazcal y también el cenote. Hay 4 cenotes creo que hay en este desarrollo. Bueno, pues aquí se ve ya parte del camellón, como más o menos. Están los trabajadores ahí haciendo la carretera de salida. Esta es la de entrada. Va a estar espectacular, es alargado, Amares es muy alargado, pero tiene unas amenidades muy bonitas. Todo eso de las amenidades, las explicaciones técnicas las vamos a tener en la oficina a través de una pantalla. Aquí estoy enseñando el avance de obra. Saludos a Rafael de Cádiz, que eres uno de los que ha invertido aquí. Estamos varias personas de lo que es el canal que han invertido aquí en Amares. Si tú quieres ser otro más, estoy ahí algún que otro lote disponible. Aquí tenemos otro puesto de vigilancia que, bueno, que ya se puede ver cómo va a ser. Me imagino que va a tener 3 entradas y 3 salidas, por lo ancho que es. Y ahora nos vamos a una zona que ya está terminada, como es el temazcal y el cenote, para poderlo disfrutar y vivir esa experiencia. Y mientras os estoy enseñando todo, un poquito. Ahí lo están preparando también para asfaltarlo. Nos vamos al carril de, como si fuéramos de salida. ¿Veis? Todo esto que están preparando es para tu comodidad, para que cuando vengas aquí a crear tu casa tengas facilidad de entrar y salir, áreas comunes donde divertirte, donde estar a gusto. Estamos llenos de vegetación totalmente. Toda esta hilera de acá de árboles son el camellón central, la otra parte es la de ida, esta sería la de vuelta. Aquí están plantando, hay una plantación para luego irla poniendo en diferentes lugares del desarrollo. Pues según los renders, espectacular, ¿no? Lo que sigue. Vamos a dejar pasar a un vehículo. Bueno, ahí está
Sí, pues eso es parte de importante, muy importante. Bueno, ahora volvemos otra vez a la parte derecha. Para pasar los cables por debajo, que estén... Cuidado con estas... Los alcantarillados, todo. Aquí había un paso para los lotes. Ahora vamos aquí a la derecha. No vamos a la derecha, sino que hay que tener cuidado. Otros de los lotes que estarían por aquí. Vamos a descubrir dónde está ese temazcal y ese cenote. Acabamos de bajar el carro, lo hemos dejado aquí. Vamos con otro broker también, porque hacen una presentación. Aquí ya hicieron un camino para ello. Es lo primero que han arreglado para que cuando tengan visitas puedan disfrutarlo. Fijaros qué bonito está por aquí. Ahí está el chavalote, está Adriana. Y bueno, va a ser nuestro segundo temazcal. Después de, me estoy acordando de Celeste y de Dani, de Galicia, cuando hicieron su boda maya aquí en Tulum, precisamente. Y nos invitaron a esa boda maya donde estaba incluido un temazcal. Acordaros que es como una bóveda donde ponen piedras muy calientes que han estado en el fuego. Y es una especie de sauna donde sudan mucho. Ahí tiene un chamán, que me imagino que vendrá. Y por eso ese fuego que tenemos ahí. El temazcal es eso de acá. Y el cenote lo tenemos aquí abajo. Bueno, pues vamos a conocerlo. Bueno, la chamán en este caso. Bueno. Bueno, después de temazcal nos vendremos a bañar aquí. Pero vamos a ver qué tal se ve. Hermosa caverna, ¿no? Hermosa, no, lo que sí, que tenemos dos entradas, una para allá y otra para acá. Espectacular para hacer fotografía. Me tendría que haber traído la otra cámara, que es muy buena para la parte oscura. La tengo en el carro. Si veo que es necesario me la voy a traer. Oye, espectacular, ¿eh? Fíjate por aquí dentro. Quizá por aquí con esta cámara ya no veáis tan bonito, pero está espectacular el lugar. Vaya caverna bonita, no, lo que sigue. Pues los que invertís aquí en Amares sois propietarios de este cenote también, porque todas las áreas comunes las podéis compartir. Así que Rafael, felicidades. Y a los otros también. Chavala, creo que te va a encantar estar ahí dentro, ¿eh? Eso sí, nos tenemos que haber agarrado los escarpines. Creo que vamos a volver al carro por los escarpines porque acordaros que estas rocas en el suelo, luego cuando andas, no es lo mismo. Fijaros qué tipo de suelo han puesto. Es una imitación de madera para que no haya tanto mantenimiento. Esto sí es madera, esta de aquí es imitación. Y todo esto va a tener su mantenimiento para que tenga así esa vistosidad que tenemos en este momento. Mira, ahora nos vamos, esta es la entrada. Y bajamos por aquí a la izquierda y tenemos otra entrada a otro cenote dentro del mismo cenote. Bueno, es la misma caverna, lo que pasa que es separado. Alguien se va a caer por aquí. Bueno, es una caverna más pequeñita, pero bien arreglada. Hay que tener cuidado con la cabeza porque hay zonas que no son muy altas. Y el juego de luces que le han puesto está espectacular. Ahí acaban de tomar... Es que hay como una especie de lo mismo de la roca, la cal, se va cayendo poco a poco ahí y luego cuando tú tocas el agua, fíjate lo cristalina que está. Bueno, pues estoy animado para darme el baño. Vamos a ver el temazcal
Pero antes de ello lo que voy a hacer es irme al carro a ponerme los escarpines, porque si no, lo voy a pasar mal. Hay otra caverna. Hostia. Vamos a conocer otra caverna que esta no me había dado cuenta. Está precioso el cenote. ¿Cómo no vas a convencer de que inviertan acá? Tienen de las mejores playas de toda Riviera Maya, como Espujá. Y tenemos estos cenotes que son espectaculares. Creo que me voy a agarrar la otra cámara también, porque esta cámara no agarra. Aquí hay una luz, mira, hasta tenemos gato por aquí. Mientras no sea un jaguar, todo va bien. Pues yo me voy a agarrar la otra cámara, luego grabaremos con la otra. Así que me voy al carro, me pongo los escarpines. Mira, ahí tenemos al jaguar de aquí. Jaguar blanco, no, lo que sigue, fijaros qué techo. Aquí ya estoy más tranquilo porque el techo en esta zona es bastante alto. Y la bajada al cenote. Lo han preparado, le han puesto mucho trabajo, lo han hecho muy bien. Pues, y luego el juego de plantas que han puesto también está espectacular, porque esto es cuidado, esto tiene que crecer, tiene que hacerse luego notar que es natural ya. Ahora están recién plantadas, todavía tienen que agarrar. Bueno, pues aquí tenemos 3 cenotes. Y creo que en el desarrollo hay alguno más, luego nos lo explicarán. Sí, me dicen que hay otro cenote y también hay baños aquí. Bueno, aquí tenemos otra caseta que es para cambiarse. Y bueno, ahora voy para la furgoneta para agarrar los escarpines y la otra cámara, que para la oscuridad va a ser muy buena grabar con ella. Y para hacer fotos dentro de ahí, bueno, que con el celular también se hacen buenas fotos. Pero fijaros cuántos caminos tenemos por aquí dentro. Imagínate el día que inviertas por acá. El carro, acabo de agarrar la Insta360, la cámara Insta360. Estos son los escarpines para Ale y para mí, que Adriana los tiene dentro. Estamos aquí en Amares. Estamos en el avance de obra de Amares para los que habéis invertido aquí, para los que queráis invertir. Amares está ubicado en la carretera federal, una vez que pasamos las playas de Pucá, justo 2 kilómetros a la derecha. Acabamos de grabar con la cámara la GoPro, pero como aquí vamos, estamos invitados a un temazcal y a los cenotes para disfrutarlos luego. Pues resulta que para grabar dentro de los cenotes la Insta360 es mucho mejor que la mano. Quizá vaya a bajar ahora a hacer unas fotos, quizá no lo sé. Están dando un paseo por ahí. Ahí delante tenemos a Adriana y a Alex. Alex, aquí tenemos los escarpines. Bueno, vuelvo a grabar con la Insta360. Es que me he equivocado de cámara otra vez. Aquí esto luego lo van a bajar, se va a quedar a oscuras totalmente, hasta que la llaman con la ceremonia. Fijaros, es una... No debo de entrar dentro, ya me llamó la atención este señor, ahora, porque hay que respetarlo. Y aquí os recuerdo que tenemos esas rocas dentro, luego las va a agarrar con unas pinzas o como pueda este señor, y las va a ir poniendo allí para que agarre una temperatura muy alta. Luego ahí vamos a sudar todos. Una vez que hayamos sudado, vamos a disfrutar de un baño aquí en el cenote. No debería haber entrado. Madre mía, no lo sabía. Bueno, vamos a grabar primero los cenotes que acabamos de grabar con la otra cámara, para que veáis la diferencia que hay con una y con otra. Ahora cuando me acerque abajo lo voy a poner en modo de grabación cuando falta luz. Veo que con esta, ahora mismo con esta no voy a hacer ni falta que lo haga. De momento hay bastante luz por aquí, pero cuando lleve internet y esta parte sí. Bueno, como lo veis, espectacular, ¿no? Lo que sigue. Voy a hacer una foto desde aquí. Un golpe en la cabeza porque hay sitios que es un poquito
más bajo con este. Y la emoción de querer grabar todo a veces te lleva a descuidar la cabeza. Fijaros qué espectáculo, qué bonito. Agua súper cristalina, se ve el fondo perfectamente. Y eso que hay una ligera capa del mismo polvo de las rocas. Y cuando ya te metes dentro, desaparece. Voy a hacer una foto desde aquí, como lo he dicho. Tenemos 2 cenotes más aquí abajo, como lo grabamos anteriormente con la GoPro. Aunque suene repetido, pero el lugar merece la pena. No sé vosotros cómo lo vivís desde la parte que estoy viendo el vídeo, pero yo cuando llegué aquí a la Riviera Maya, esto para mí fue lo más espectacular que conocí, los cenotes. En este caso son cavernas, pero hay otros cenotes que son abiertos, llenos de naturaleza, mucha naturaleza. Y las cavernas son espectaculares por esto, por lo que tenemos aquí. Las estalagmitas y estalactitas, que en este caso en este no se ven tanto, y se pueden apreciar. Mira, aquí ya se metió alguien aquí a tocar el agua y se ve lo cristalina, y la parte que no se ha tocado el agua como queda con el polvo calcáreo que tenemos aquí. Bueno, vamos a ir al tercero, que los vemos aquí a la izquierda justo. Me voy a dar prisa porque todos los demás han ido. Estamos aquí casi 20 personas y se han ido a conocer los otros lugares, y yo me quiero ir quedando aquí para grabar más tranquilo. Este es el otro también, donde vimos antes un gato blanco. Mírale, está aquí, le voy a hacer una foto. Pues qué buena pose para que le hagan una foto, que sí. Bueno, este es muy bajito de agua, ya lo veis, muy bajito. Acordaros que los cenotes son ríos subterráneos, lo único que pasa es que aquí hay cavidades, como la que estáis viendo en todo Yucatán, y algunas colapsan y caen para abajo y podemos verlo desde arriba. En este caso es por una caverna. Bueno, nos vamos para afuera y vamos a ver qué más descubrimos por ahí. Pero me encanta, el lugar. Precioso, ¿no? Lo que sí, que de ahí no he hecho fotos, pero bueno. Vamos a subir. Buenas escaleras. Muy bien cuidado todo. Todo esto seguirá su mantenimiento, porque cuando pagáis mantenimiento, todo lo que estáis viendo hay su mantenimiento. Por allí va el chavalote, va Alex, Adriana. Voy a este camino de aquí. Alex, voy para acá un momento. ¿Aquí en cenote por esta parte? Hola. Hola, ¿aquí en cenote? Es por ahí. Sí, los tres, pero me dijeron que había otro. Voy a mirar a ver. ¿Para allá hay otro cenote? Es que para mí es el primer día aquí y no tengo guía. Aquí tenemos las aguas que nos van a dar y algo de comer. Por ahí hay un puente. Entonces voy por allá, ¿no? Bueno, ahí me acompañan Adriana y Alex. Y esta es la entrada al otro cenote. Y nos vamos a ir al cuarto cenote. Vamos a caminar todo esto hacia adelante. Me gusta caminar al lado de la selva, y más si tienes un camino que no te molesta ninguna hierba, ni planta, ni nada. Pero bueno, habéis visto que están respetando en todas las áreas comunes, están respetando los árboles, las plantas. Me han pedido que viniera por acá, vamos por acá. Aquí creo que hay otro cenote, tan bonito como lo hemos visto en caverna, pero igualmente es un cenote, como tenéis en parte del paseo que te vas a dar por aquí, por las mañanas, por las tardes, a la hora que tú quieras, porque estos árboles te protegen del calor. Estamos ahora mismo, como os dije antes, sobre las 9 y pico de la mañana. Me preguntarías, ¿cómo estás de mosquitos? Pues la verdad, no me están molestando para nada. No sé si estará acabado este, pero lo tenemos aquí abajo, justo aquí debajo.
Seguramente a lo mejor en el desarrollo hay alguno más, no lo sé. Pero este quizá no se ve tan bonito porque no está a oscuras y entonces no tiene luces, pero fijaros que por la tarde-noche también va a tener escaleras para bajar y escaleras para subir. En ambos lados tenemos luces y esas luces te van a dejar muy bien. Acordaros, este agua se ve así, pero es súper cristalina, ¿eh? Fijaros cómo lo cerraron ahí, en piedra maya. Y en esta parte de aquí sí que está profundo, está como 2 metros y a medida que te vas acercando a la pared va subiendo, no va, no va bajando en la profundidad. Bueno, eso es lo que quería porque al moverlo se ve todo lo cristalina que es el agua. ¿Está fresquita? ¿Ahora dónde quieres la foto? Vamos a seguir paseando a ver dónde están los demás. ¿Querías foto? Sí, venga, haz una foto. Pues acabamos de subir. Por ahí hay más caminos. Por aquí también hay más caminos, así que... Y por allí estoy viendo más caminos por aquella parte. Queda espectacular el lugar, ¿eh? Se supone que es una... donde uno se cambia, en caso de que venga el temazcal. ¿Y por dónde veis? ¿Derecha, izquierda, Adriana? ¿Ya están empezando? Ok. Lo que es el tema de la ceremonia. Y por aquí hay otro cenotito. Me han dicho que no hay tanta agua, que hay más piedra. Y bueno, está ahí la caverna. Me voy aquí porque no quiero perderme en la ceremonia. Aquí tenemos el temazcal y ellos están aquí esperando. No sé si 12, 14, 16, no lo sé. No puedo grabar, pero quizá podéis escuchar. Aquí no se ve, pero está haciendo la limpia a cada persona que vamos a entrar. Ahí siguen todavía. Este es el último turno de piedras. Meten 7 piedras cada turno. Bueno, y yo creo que he avanzado solamente hasta el tercer turno. Faltaba el turno. Es muy largo, ¿eh? Este es diferente al que hicimos en turno. Es mucho más completo y mucho más tiempo. Aparte, van metiendo 7 piedras ardiendo en cada turno que se va sumando al anterior. Le echan agua, un vapor tremendo. Y bueno, y más cosas. Yo ahora lo que voy a hacer, he sudado mucho, yo creo que habré echado 2 litros por lo menos de sudor. Así que si me quedo en el último, ya me sentía muy cansado. Me voy a meter en este cenote, en este o en este, yo creo que en este. Por allí está Adrián ahí adentro, se ha puesto un salvavidas. Voy a parar la cámara para que se ponga en modo grabación de puro vídeo. De vídeo veis que se ve más claro, mucho más claro. Pues esto es muy bueno para cuando vas a un lugar tan oscuro, que no está tanto, pero bueno. Con la GoPro se vería súper oscuro. Ahí está Adriana. ¿Dónde te han metido el chaval? Aquí, bueno, el chaval también se salió. Así que hemos sido los tres que no hemos salido. Vaya a ver si me meto de una manera que no mojo la cámara. Pues mira, ahí esa roca no resbala para nada. Voy a ir por donde está Adriana. Pero qué bonito es este lugar. Voy a pasar por aquí, Adriana. Luego para salir tendré que salir por aquí también. Ay, qué fresquita este agua, nada más que ver por el mar. Y más si sales de un sitio que está a 60, 70. Bueno, aquí estoy entre dos rocas. Y voy a meter el cuerpo para abajo. ¡Wow! Y la cabeza también. La verdad que purifica esto. ¿Cómo te has sentido cuando te has bañado, chaval? ¿Has volado el dron también?
Ah, bueno, el dron, qué bueno. Pues ahí tenemos la grabación del dron del Chavalote también, para que veamos cómo está el lugar ya con su avance de obra. Y luego, si puedo, después de grabar aquí lo que estamos grabando, el norte, el temazcal y esto, os voy a poner los renders, os voy a comentar a lo mejor algún determinado detalle y posiblemente el mejor precio que hay ahora mismo para invertir y qué metros cuadrados tiene. Eso lo vamos a hablar luego. Yo ahora voy a disfrutar de lo que estáis viendo, de bañarme aquí. Y por otra parte ha sido bueno salir antes para estar aquí solitos. Mira, este es un pez, ahí, dos pececitos, 3, 4. Pero no pongo la cámara debajo del agua porque luego esta cámara me da problemas con el micrófono. Es espectacular y está preparada para el agua, pero la otra vez que lo bañé estuve 2 o 3 días que me fallaban los micros. Voy a hacer una foto aquí dentro. ¿Tienes el celular ahí? A ver si nos puedes hacer una foto. Voy a meter otra vez el cuerpo debajo del agua. Claro que vista tenemos ahí con el Chavalote sentado, las columnas detrás. Y Adriana, que está aquí disfrutando, se puso el salvavidas, que bueno. Está buenísima el agua, ¿eh? Y más después de esa temperatura, yo no sé qué temperatura estaríamos, pero yo sudaba y sudaba y hice un charco grandísimo. Por eso os digo que he sudado casi 2 litros. No sé si es verdad o no, pero la sensación que tengo es esa. No sabía que estaba grabando, pensaba que era foto. Ahora está en puro vídeo, anteriormente estaba en cámara normal. Es que estaba grabando sin saberlo, pensando que me estoy haciendo una foto. Pues ya lo veis, aquí me voy a quedar, aquí me quedo un rato, porque la verdad es que hasta que se me vaya todo el calor que tenía en el cuerpo, y aparte este agua te purifica, es un agua buenísima. Mira, ya está Adriana en plan sirena de cenote. Habéis visto en la zona que no hemos movido, como está de cristalino, y por ahí pues está un poquito más del polvo que tiene encima el agua. Pero qué maravilla, es un espectáculo. Después me dijo Adriana que quiero salirme ya y que dice que no, que de aquí no se quiere salir, porque la verdad es que cuando llevas aquí un rato, ¿cómo está el agua? Deliciosa, no, lo que sí, y más después de haber estado en este temazcal, que de verdad hay que tener aguante para aguantar todo completo. Es que dura más de 40 minutos, en serio, estar ahí dentro. 40 minutos para mí es mucho. Mira que yo hago sauna, pero la sauna no tiene nada que ver con eso. La sauna es un poquito más tranquila, no se le echa ese vapor. Bueno, se le echa agua para que produzca el vapor, pero si te purifica, te limpia, pues está muy bien. Yo creo que con 3 que aguanté está muy bien. Bueno, pues ya vamos a salir de aquí. El Chavalote se ha ido para el carro, nos hizo un vuelo de dron estupendo. Así que os pongo el vuelo de dron y voy a grabar otra vez la otra caverna. A lo mejor me hago alguna foto ahí dentro. También me meto en el agua. Vamos a verlo. Detenemos este video para disfrutar de un vuelo con el dron de Alex, quien nos muestra el día a día desde las alturas en la Riviera Maya. Únete para informarte sobre cómo se encuentran las playas y el clima, mientras disfrutas del hermoso paisaje que nos ofrece este lugar único. No olvides compartir este video y darle like para que esta información llegue a más personas. Vuela con nosotros y descubre la belleza de la Riviera Maya con este emocionante recorrido.
¿Sabías que invertir en una propiedad en la Riviera Maya puede generar más ingresos que cualquier otro negocio o intereses en un banco? Esto se debe a la alta demanda internacional que tiene este destino turístico, lo que te permite rentarla a corto o largo plazo de manera muy lucrativa. Si estás considerando esta opción, estás en el lugar correcto. Paco está aquí para guiarte y ayudarte a elegir la propiedad que mejor se adapte a tus intereses. Todo lo que necesitas hacer es escanear el código QR que aparece en pantalla, y Paco te asesorará con la mejor opción. Bueno, pues nos vamos a la otra, a ver si hago alguna foto ahí también. Que estas fotos, si salen bien, son preciosas. El lugar lo merece. Bueno, aquí como se ve adentro. Me quiero hacer una foto, pero no me voy a meter aquí. Voy a este otro. Espectacular, ¿a que sí? Pero donde te tienes que bañar es el que hemos estado, porque aquí no hay profundidad. Aunque hay escaleras para bajar, pero no hay profundidad. Sí, le voy a hacer una foto desde este punto de vista, desde aquí. Bueno, pues ya nos vamos. Nos van a dar una pequeña merienda y líquido. Vamos a comer un poquito. Ya han salido, ya están bajando para el cenote. Sí, yo me subo para arriba. Bueno, pues bonita experiencia la que hemos tenido aquí en Amares, que ya lo sabéis. Se está trabajando para ponerlo a punto. Esta es la parte que han terminado, pues para cuando hacen las visitas, pues conocer el desarrollo. Ahora de momento estamos viniendo brokers, no sé si viene alguien más, algún cliente que quiera ver el avance de obra, no lo sé, pero esta parte de aquí la pueden disfrutar. ¿Por dónde se sale? Pues esa es la pregunta que llevan. Ah, por aquí, ya veo el carro lo tengo ahí delante. Pero sí, que bueno poderlo disfrutar, poderos dar los avances de obra, comentaros que todavía queda a la venta, todavía hay disponibilidad. Y si esta es una de las amenidades, imagínate las demás, van a estar estupendas. Bueno, pues ya saliendo, seguimos grabando. Ah, ahora mismo la luz que hemos visto funciona con el motor, este motor que tenemos aquí. Y ahí tenemos el carro, ahí delante, agarrando polvo de la obra. Y esos son de los demás, los que han venido. Mira cuántas mariposas tenemos por aquí. Qué bonito. Bueno, pues vamos para... No, por aquí. Que están regando todo. Y por aquí me voy a ir. Estamos al lado de la entrada. De la entrada al cenote que no hemos bañado, o al Temascal, hay 1,2 km. Y eso lo sabemos porque el chavalote ha hecho el vuelo de dron y sabe la distancia que hay. Esta es la segunda entrada, se puede decir ya con el filtro de seguridad. Aquí no va a poder entrar cualquiera si no se identifica, ya lo veis que lo están haciendo muy bien. Y luego tenemos la primera entrada, que no sé si hay un filtro de seguridad o no, simplemente es una entrada desde la carretera. Creo que ahí no habrá filtro de seguridad. Es entrada. Sí. Y a lo mejor por aquí hacemos, no sé, no, eso luego lo hablaremos, cuando tenga más la información a mano ahora. Pensaba que a lo mejor por aquí pondrían a lo mejor algún tema comercial, pero bueno, ahí ya está faltándose y dejando pasar este camión. Y vamos a salir a Federal, ya estamos, al lado de la Federal, está en la entrada sin ningún problema. Está en la entrada. Y ahora vamos a hacer el cambio de sentido porque nos vamos para Playa del Carmen.
¿Quieres invertir en la Riviera Maya? Esta es una grandísima oportunidad. Enseguida te muestro una de nuestras hermosas propiedades en preventa.
Tus ahorros en el banco no crecen como tú quisieras. Te recomiendo invertir en una propiedad en la Riviera Maya. Tengo las mejores opciones para ti. Vive o renta en el hermoso Mar Caribe. No dudes en llamar al teléfono que se encuentra en pantalla. O escanea el código QR que te enviará al WhatsApp de Paco, que te asesorará y te dará la mejor opción de acuerdo a lo que necesites. Ya sea una casa, departamento o un estudio. Decirles que ya hemos hecho cambio de sentido y por aquí cerca tenemos también el otro desarrollo que lleva la misma empresa que se llama Lunara. Ese salió hace poco a la venta, hará unos meses. Así que en esta semana que viene a ver si os puedo subir también de Lunara un vídeo aparte de Amares. Bueno, pues son las 11:44, hemos estado 2 horas y media aproximadamente, un poquito más. Y vamos a ver si desayunamos algo, comemos algo allí en playa. El mercado de día está abierto hasta la 1. Ok, pues a lo mejor nos paramos en Casa Sofía a ver si están haciendo desayunos. Pues ya hemos llegado a la zona de playa, acabamos de pasar el centro Maya y ahora nos vamos a desviar por la avenida Aviación para ir a Casa Sofía. Vamos a ver que los desayunos a esta hora ya estarían terminando, pero creo que están hasta la 1. Así que esta es la entrada que el otro día salimos de Playa Car, entrada y salida. Y aquí más adelante tenemos ya donde pone notaría, por ahí vamos a bajar para Casa Sofía de Playa Car. Aquí justo. Y esta es la avenida Aviación. Se llama así porque aquí al lado tenemos el aeródromo. Toda esa valla que veis de color verde es el aeródromo. Y bueno, de aquí a Casa Sofía 1 kilómetro, más o menos. Pues lo que hacemos ahora es meternos en el aparcamiento que está abierto, por suerte, que bueno. Bueno, pues poco coche hay aparcado, pero que todavía no conocen de que están los desayunos aquí en Casa Sofía. Por eso la diferencia que hay del mediodía a la tarde-noche a la mañana. Y aquí estamos nosotros para disfrutarlo. Llevan Alex y Adriana. Y yo quiero desayunar ahí dentro, no sé si estará abierto. Ojalá que sí. Bueno, pues vamos a entrar. Qué bueno. Pues ¿dónde quieres, chaval? ¿Aquí? ¿Aquí? Venga, aquí mismo. Pues vamos a desayunar. Hasta las 12:30 hemos llegado a tiempo, por poco. Por poquito, pero hemos llegado. Los desayunos que nos ponen pedimos ahora enseguida. Ahí viene el mesero. Ok. Frutas, chilaquiles. Adriana quiere chilaquiles. Qué bueno. Voy a parar por la música que está puesta. Si no... Bueno, voy a parar. Aparte del paquete que hemos pedido, aquí nos sirve un pastelito, o sea, que para elegir el que queramos nosotros. La verdad que se ven excelentes. ¿Cuál quieres, chaval? ¿Ese de ahí? Hemos repartido la dona y el chavalote el croissant. Y aquí estamos esperando que nos traigan los chilaquiles. Oye, está relleno de crema. Chaval, qué rico eso, ¿eh? Adrián tiene los chilaquiles con 2 huevos fritos bastante hechos, que lo ha pedido así. Aquí seguimos con los jugos, con el café. Yo quiero chilaquiles rojos, con 2 huevos un poquito menos hechos. El chaval, un omelette. Se ve espectacular, chaval. Sí. Bueno, pues nada, a desayunar, pues después de lo que hemos sudado, que no ha sido trabajando, la verdad, pero se ha sudado. Pues está espectacular el lugar, ¿eh? Y me siento muy raro de tener así el Casa Sofía, porque esto tendría que estar así, como pasa al mediodía, como pasa por la noche, pero todavía no sabíais que tenemos los desayunos. Así que vamos a desayunar rápido, que luego nos vamos a Coco Beach 2 a hablar del avance de obra. Luego. Bueno, pues nos vamos, excelente como siempre aquí en Casa Sofía, pero hemos quedado con Alan para grabaros Coco Beach 2, el avance de obra, y para allá nos vamos. Me queda la 1, son las 1:20, entre que llego a casa me cambio y nos acercamos al desarrollo con la 1. Pues vamos al aparcamiento y seguimos.
Pues esto es la calle 40, el mar lo tenemos ahí a unos 250 metros, se ve perfectamente. Y aquí tenemos los dos desarrollos que se llaman Cocobeach 1, Cocobeach 2, detrás está el Cocobeach 3 y el Cocobeach 4 aquí. Hoy nos vamos a centrar en este otro para enseñar el avance de obra a algunos seguidores que han comprado aquí también, para que vean cómo está ya. El Cocobeach 1 se va a entregar en breve, no sé si falta un mes más o menos para que se entrega. Sí. Y el Cocobeach 2, pues todavía no sé la fecha, ahora vamos a hablar con Alan, a ver si me lo dice, pero todavía le quedan unos meses para su entrega. Sin embargo, vamos a subir arriba, vamos a ver cómo están el avance de obras. Aquí me tienen que dejar un casco para poder subir y a ver dónde encuentro aquí a Alan, que seguramente estará pues dentro, pues ya me ha dicho que estaba por acá. Es que Alex está aquí mirando los datos del desarrollo. En este momento nada más que quedan a la venta 3 penthouse, todos los departamentos tipo estudio ya están vendidos. Queda, o sea, esta pues es la parte del rooftop hasta el final, pues es la piscina, ¿no? En la parte de atrás derecha quedan los 2 penthouse y queda un penthouse en la esquina de la parte derecha hasta el final. Bueno, pues esos penthouse son de qué medida, 90 y tantos metros cuadrados, 93. ¿no? 93 metros cuadrados, está bien la medida, bastante amplia. Y los precios que tenemos ahora mismo, 5.950.000 pesos y 6.970.000 pesos. hay una diferencia casi de 1 millón de uno a otro. Sí, así es. ¿Y el motivo? ¿Hay algún metro cuadrado de diferencia? Pues Ahí está Emilio. Alan tiene que venir por aquí también. bueno, no sé si tenga algo que ver que los 2 penthouse que están en la parte derecha atrás son de vista trasera y ese es de vista al exterior. Porque quizás es la vista al mar lo que hace. Quizás es la vista al mar. Es la diferencia. Ahí está Emilio, no sé si es que nos estamos quedando para acá o estamos... Mira, está ahí Alan. ¡Alan! Alan. ¡Chaval! Alex, Ah, perdón. no se entera, yo estoy ahí esperándole y está ahí. Alan. Llevo, llevo un rato esperándote ahí. Mírale, aquí lo tenemos esperando. Esto es imprevisible todo. Estábamos ahí hablando. Hola Emilio, buenas tardes. en la esquina hablando. ¿Cómo andamos? ¿Todo Estábamos bien? hablando de los avances de obra de Cocobeach 2, pero de Cocobeach 1 que ya está pues casi para la entrega, ¿no? Ya prácticamente en unos días más ya vamos Ya he a dicho tener un buenas mes, pero novedades. menos de un mes, ¿no? Yo calculo sí, de unos 30 días más o menos y ya estamos 30 empezando días con la entrega. y ya se va a entregar el Cocobeach 1. Y Alan, del Cocobeach 2 acabamos de hablar de que solamente quedan 3 penthouse a la venta. Sí. Hay una diferencia de 1 millón de pesos de 2 a otro que hay en la otra parte. Y esa diferencia de precio debe ser porque aquel de allí tiene muy buena vista al mar y los otros no tienen, Es ¿no? que los otros están del lado que da hacia la 38 y por consecuencia tiene un ángulo que, bueno, ahorita vamos a ver, me imagino que sí Da vista al da mar. vista al mar, porque de acuerdo a cuando empezó el proyecto, Ajá. nosotros lo promovíamos como que tienen vista al mar porque los vuelos de dron sí lo tenían. Entonces Sí. ahorita lo vamos a ver, pero el que tú dices que la diferencia De un millón de pesos. precio es porque da hacia la Quinta Avenida. O sea, Claro, no, que no tiene vista a la playa, no tiene vista a la aquí, playa, al interior. hacia la vista de lo que puedas ver hacia atrás, no sé si hay selva, Pero lo que bueno, haya. que si alguno está interesado, tenemos 3 penthouse ahí, 90 y tantos metros cuadrados y entre 6 y 7 millones de pesos aproximadamente. Sí, vamos a subir ahorita a este edificio que si se dan cuenta está en construcción. Bueno, Oye, ¿por qué no vamos primero a este edificio, al Cocobeach 1, para que veamos el departamento muestra cómo lo entregan? De bonito? ok. Yo le había Aunque será comentado- diferente, a lo mejor será un poco diferente, ¿no? yo le había comentado a él que estuviéramos primero a este para ver cómo, o sea, aquí ir como de atrás para adelante y después ver el producto final. Pero si quieres ver primero el producto final, Me da igual, como tú mandas. Bueno, voy a ir por los cascos. Sí, ¿4? 4. Ok. Gracias. 3 minutos. ok. Gracias. Vale. No, porque Corre vamos a ver, tiempo. cuando estamos viendo lo que estamos viendo ahora, que son estudios, todo, se entregan amueblados y equipados, pues las medidas son muy parejas, de este al otro, Sí. 40 y tantos metros cuadrados aproximadamente. La distribución dentro de este departamento, aquellos, no sé si habrá algún cambio entre uno y otro, entre Cocobeach 2 y Cocobeach 1. Son muy similares, la verdad que Son son muy muy similares. De hecho, ahorita vamos a grabar uno que es de Luis Castillo. Ah, de Luis El Castillo. buen Luis que bueno, Castillo ¿está en Houston? ¿O ¿En dónde? está en Chicago. Ah, en Chicago, exactamente. Vamos a... ¿En qué planta lo tiene? En el 5.º piso. Ah, O bueno, sea, el mero de arriba. fenomenal. Ah, oye Luis, yo me acuerdo que tú tenías ganas de quedarte un penthouse y al final te quedaste en un estudio. Cosas de pareja, que sí. Saludos, espero que esté muy bien. Estuvimos ahí luchando por que se quería quedar un penthouse, al final se decidió por un estudio, pero que va a estar igualmente muy bien.
Este edificio de allá, el Coco Beach 2, es un poco más grande, más amplio que el Coco Beach 1, pero bueno, voy a parar de grabar y seguimos. Ok. Bueno, hemos puesto los cascos, los chavalotes también, yo. Lo primero que vamos a hacer es ver Coco Beach 2 para que veamos en obra gris y luego vemos cómo queda finalizado en el Coco Beach 1, que está a punto de entregarse. ¿Para cuándo se piensa entregar el Coco Beach 2, más o menos, Emilio? Estimamos para octubre aproximadamente estar entregando ya Coco Beach 2. A ver si es verdad que para octubre ya lo tenemos. Están en proceso de colocación de piso en este momento. Ah, ok. Bueno, voy a parar porque hay gente aquí ahora mismo. No he grabado porque están los trabajadores ahora, no sé si es que le pagan la semana o algo de eso, porque ahí hay un mogollón. Entonces están en el lobby, esto sería un departamento, ya lo veis. Aquí estaría el baño, lo que pasa que ahora mismo no está dividido. Amplio, ¿no? O lo han cambiado, mira, el baño está aquí. Entonces la cocina estaría allí donde lo hemos puesto. Aquí estaría la cocina, entonces. Sí, al vámonos para parecer allá. la cocina es una esquina. Digo, se empezó a jugar con ese tipo de modalidades o distribuciones por acá. Sí, vamos ¿subimos? por aquí o quieren ver una unidad con el piso colocado. A ver, vamos a verlo. Aquí ya hemos empezado con... Es que he visto que la distribución era diferente, me ha sorprendido. Fíjate tú, aquí tenemos otra distribución que es más normal. Esta ya es el baño aquí, en la izquierda, cuando entramos. Es todo alargado, como si es estudio. Luego aquí tendríamos lo que es la cocina, barra americana. Aquí tendríamos el sofá. Tenemos ahí lo que es la cama king size, pero hay mucho espacio en este, muy grande. Este es Luego el único tenemos aquí la piso terraza, que- el suelo que le acaban de poner. Y una buena terraza, fijaros qué terraza más buena tenemos aquí, con vistas a la calle. La parte donde pondríamos la televisión, los aire acondicionados que estarían allí arriba. El aire acondicionado, mejor dicho. ¿Te gusta el suelo, no? El piso me gustó mucho porque es distinto, es un tipo de Es mármol. más clarito, es mármol, siempre mármol? es mármol, pero es un tono más claro. Lo he notado yo también, cuando he entrado es un poco más claro. Sí, lo que estamos viendo ahora también con la entrega de Maimenese, también vimos que ya utilizaron otro tipo de piso para la entrada. Se está jugando siempre, se está renovando, se está cambiando, se está mejorando, no te puedes quedar igual todo el tiempo. Bueno, pues ya nos podemos hacer una idea. Es muy grande. Aquí le puedes hacer tú, si quieres, una separación por tu cuenta. Le pones unas maderitas o lo que quieras. Y tienes intimidad si quieres. En la parte del sofá-cama tendrías intimidad para dormir 2 personas aquí y 2 personas ahí. Totalmente, este departamento pueden ser para 4 personas. Claro. Está muy bien. Y bastante amplio, muy amplio. ¿Cuántos metros cuadrados? A ver si te lo puedes mirar. Yo este de 47, ¿eh? Sí, es amplio, aquí son de 43, 44 metros cuadrados para arriba. Este es de 47, estoy seguro. Qué bueno. Venga, ¿Vamos para el roof? vamos para el roof. No, nos vamos a parar en la 5ª planta para ver el departamento de Luis Castillo, para que vea su departamento, su amplitud, lo bonito que es, qué vistas tiene. Voy a parar un poquito. Estamos aquí, subiendo las escaleras, el ascensor. Este es el pasillo de la 5ª planta. Luis Castillo. Como ves, no, en la 5ª planta no está tan avanzado como la planta de abajo. Todavía está en obra gris totalmente, por dentro y por fuera. El 505, si no me equivoco, es este de aquí. Entonces, tal como entramos al baño, el baño lo tenemos aquí a la izquierda. Luego tenemos el departamento también bastante amplio. Tu cocina aquí iría, tu sofá, cama estaría aquí, donde está Emilio sería la cama king size. Tiene muy buena vista, ¿eh? ¿Sí? Yo veo el mar perfectamente desde aquí, ¿eh? Se Y ve el mar desde la parte perfectamente, Luis. derecha, se ve la Constituyentes desde aquí muy linda. Bueno, Luis, pues ya puedes corroborar que tu condo ya está completamente listo, ya puedes venir a recibirlo. La vista está increíble. Tráete la cama de aire, porque de momento la otra no está La puesta. cama inflable. Hasta que llegue No, la pero otra. el aire acondicionado no está puesta, pero la brisa que está dando es Siente bastante riquísimo. buena. Los cables nada más. Fijaros cómo está ahora el material que se está utilizando. Pero Luis, felicidades porque fíjate, voy a sacar la cámara por aquí fuera y voy a acercar un poquito aquí la terraza. Esto sería de Coco Beach 1. Solo cuidado, Harías pared con pared con Coco Beach 1, ya lo ves. Así estaría entregado tu departamento. Pero las vistas que tienes, fíjate el mar como lo tenemos ahí, está espectacular. Está el muelle de Constituyentes, que es lo que me estaba diciendo Alex. También tienes vistas ahí y también tienes vistas allá. Así que felicidades porque... Bueno, felicidades para todos los que habéis comprado aquí, porque del roof también tenéis unas vistas excepcionales. ¿Es así, como comento?
Sí, ya viste Luis que no te mentimos, tienes vistas al mar desde el balcón de tu condo. Ahorita que subamos allá arriba, me imagino que van a ser espectaculares las vistas y por eso quería que viniéramos primero a ver esto, cómo es un desarrollo que está en construcción, para luego ver, digo, porque muchos van a verlo así y van a decir, como que no me llama la atención, pero ahorita vamos a ir a la unidad muestra para que lo vean ya terminado, amueblado, equipado y decorado. Bueno, pues vamos a ir al roof. ¿Se puede subir al roof todavía? ¿Sí? Vamos. Venga, vamos para allá. Una última vista, ya lo ves. Vas a tener ahí tu mesita, tu terracita, vistas al mar. Excelente, ¿no? Lo que sigue, pero los demás que habéis comprado en otras ubicaciones de aquí del desarrollo, no hay que envidiarle mucho en el sentido de que vamos a ver las vistas que tenemos arriba, que son de todos. Otro estudio, pero este tiene los avances de obra de Cocovis 3, este es Cocovis 3, todo alargado, ya lo veis, entrada por allá. Espectacular, ¿eh? Cocovis 3 ya está con los cimientos, la parte del aparcamiento y esta sería la parte de vista al interior. La Quinta Avenida es esa de ahí, donde está pasando el coche ahora, eso es la Quinta Avenida, está muy cerca de la Quinta Avenida. Pero esta zona es muy tranquila, muy relajante. Bueno, vamos a irnos al roof. Pues aquí tenemos allí el ascensor, al fondo. Nosotros hemos subido por las escaleras por allí. Esta es la parte de los penthouse, ¿vale? Y nos subimos aquí arriba. Esta es la parte del roof. Aquí estará la alberca Infinity, la piscina. Hay que tener cuidado con estos agujeritos que hay por aquí. Aquí arriba, ¿qué tenemos, Alan? Cuando puedas, cuando tengas un segundito. Pero fíjate qué vistas tenemos, chaval. Fíjate, está emocionado. Se ve algo de sargazo entrando, fíjate tú, desde aquí lo puedes ver. Aquí arriba tenemos unas increíbles vistas. Sí, y más por allá. Me voy a ir un poquito a tu zona. Sí. Mira, se puede ver casi la playa. Sí, Sí, porque o sea, esta es la entrada de la playa de esta parte. La 38 es esa avenida de ahí. Justo detrás de este edificio está la 38 y el Magical ahí. Y Playa Mamita es donde está el Gran Hyatt hasta al ladito. Oye, Bueno, y allí tenemos lo que es Punta Esmeralda, donde está aquello de allí de la esquina con aquellos árboles, es Punta Esmeralda. pero qué buenas ubicaciones tiene este desarrollador, ¿no? De momento nos está sorprendiendo para bien siempre. Siempre Los nos que sorprende compraron para aquí sabían lo que compraban, la verdad. Sí. Este desarrollo, antes de salir a la venta, porque tardan 6 meses en empezar a construir, ya estaba todo vendido menos los penthouse. bien. Ya. Me acuerdo que quería vender más y no podíamos. Sí, recuerdo que Y por ahí nadie no. se echa para atrás, ¿eh? Todos esperan a que se lo entreguen. Claro. No hay ninguna reventa, en pocas palabras. No. ¿Y el motivo? Porque saben que tienen una alta plusvalía por la ubicación que tiene. Y aparte, el precio que pagaron en su momento al precio que están actualmente hay una diferencia de más de $50.000. ¿Has visto que hasta tiene jacuzzi? Esto será el jacuzzi. Sí. Correcto. Esto de aquí será la alberca Infinity, que es bastante grande. Ahí pondrán palmeras, por aquí también habrá alguna que otra palmera, por ejemplo estas dos de aquí. Estos agujeros son para las palmeras, estos 3 agujeros. Allí en la otra parte hay otro agujero, ¿para qué será? ¿En dónde, Paco? Aquí detrás. A ver, vamos. Luego tenemos bar, tenemos área de camastros. Eso es del bar. O sea que tú vas Ah, esto será un bar. Claro, aquí va a ser una jardinera. Aquí Todo esto va a ser una Y jardinera. esa es la bajada a lo que es el bar, que tú vas a estar adentro de la alberca y te van a estar sirviendo desde aquí. No vas a tener que salir hasta lo que es el bar afuera. Entonces, como en las grandes cadenas hoteleras, ¿no? Ah, qué Eso bueno. es lo que buscamos, ese servicio. Y aquí arriba tenemos también un gimnasio por aquí, Aquí, en esa parte, ¿no? Con Allí. vistas al mar también. correcto. Oye, qué bueno. Gimnasio, y esto va a ser un restaurante. Esta es la parte del restaurante. Restaurante. exactamente. Total, que aunque tenemos lo que es la parte de arriba, la mitad, porque la otra mitad está ocupada por los penthouse, es una mitad muy bien aprovechada. Ahorita que hablaste de los penthouse, vamos a grabar la parte de los penthouse para que vean los que La están vista. disponibles Ujú. y las vistas. Muy bien, pues ya lo veis. Luis Y en este espacio Castillo, pondrán lo que son pues mesas, ¿no? También. sí, seguramente, O o camastros. Sí, no lo Todo he esto de aquí. verificado con el área de proyectos o también puede ser a lo mejor que sea el área del spa. Lo Ok. tendría que validar, pero uno de esos es. Pues lo estáis viendo en este momento no para Chris, pero cuando ahora subamos al otro rooftop, que es un poco más pequeño que este, la verdad, porque este edificio es más largo, pero ya veréis lo bien que lo entregan también. Así que vamos a parar un poquito de grabar. Pues esto es el rooftop, hemos bajado las escaleras y aquí vamos a la zona de los 2 penthouse que están todavía disponibles a la venta.
Uno de ellos es este de aquí de la izquierda y el otro es este de acá. Vamos a ver qué vistas tenemos desde aquí. Las tenemos todas al interior de playa, ¿no? Sí. Esto sería la escalera que subes desde el departamento del estudio de abajo. Por aquí tú subirías con unas escaleras. Tienes aquí para un de esto de lavarte las manos, arreglar las cositas. Un baño completo lo tenemos aquí a la izquierda. Este sería el baño completo. Lo que pasa que ahora mismo está en obra gris. Y seguidamente vamos a la parte de la parte de arriba del penthouse, donde tú aquí tendrías tus camastros, tu piscina privada. Oye, qué ancha está la piscina, ¿eh? Bastante ancha. Una piscina bastante completa y ancha, Aquí- con toda tu privacidad para Aquí ti fácil si entran 5 hasta 6 personas dentro. y más. Bueno, por poner espacio bien, ¿comprendes? Y la vista que tendrías, tanto de este, porque no importará que grabemos este, estamos con la misma vista prácticamente. Este es el otro penthouse que está a la venta, el interior sería igual y la parte de abajo sería igual que un estudio. Fíjate que algo bueno de esto es, tal vez no tienes el mar acá enfrente, pero tienes el atardecer. Ya, el Entonces- atardecer. Y esa es la diferencia que tenemos, de ver el mar a ver el atardecer tenemos una diferencia de 1.000.000 de pesos. Aquí tenemos 6.900.000 y pico y el otro que vamos a ver... Cinco No, millones. este es 5 5.900.000 y pico. 950. Y el otro es 6.970.000. Eso es lo que yo quería decir, que estos son más baratos 1.000.000 en relación al que tiene vistas al mar. Vamos a verlo, a ver qué vista tiene. Vamos. Estoy sudando como en el temazcal, chaval. Ya. Estamos en una tormenta solar en este momento, de las más fuertes que hay. Si tuvierais para mirar el sol con eso que no te daña la vista, veríais un agujerote en el sol tremendo ahora. Pero bueno, luego si podemos lo vamos a hacer. Por aquí estamos yendo hacia el otro penthouse. Esta sería la bajada del roof. Y el último de aquí es el otro penthouse. La parte de abajo es como lo que hemos grabado anteriormente. Y la parte de arriba, aquí tenemos el baño completo. Esta sería la subida desde el estudio. Esta puerta que tenemos aquí de entrada conecta con el rooftop de manera privada, que nada más que tú puedes entrar y salir. Exacto, estas unidades al ser tipo penthouse tienes dos entradas, una por la unidad por la parte de abajo, la otra que es por la parte del roof y tú estás en tu roof privado y puedes ir a las áreas públicas. Que puedes ver las vistas del mar cuando tú quieras. Y tenemos aquí también el lavamanos para poner tus cositas. Esto es para la maquinaria de la piscina, para guardar las cosas ahí debajo. ¿Vale? La escalera. Qué buenas vistas. Y aquí sí, aquí tienes unas vistas excelentes, ¿eh? Increíbles las vistas, fijaros. Vistas al mar buenísimas, Se puede privadas ver para el ti. rompeolas al lado. Y aquí tienes tu piscina privada con tus vistas al mar. Ahí tenemos el muelle de Constituyentes. Y todo esto no se va a edificar nada porque creo que está protegido, creo. Ah, sí, por Está aquí. el Coco Beach 4. Ah, sí, aquí se va a de este edificar lado. algo. Pero que las vistas hacia allí no. Bueno, qué bueno que estamos aquí en esta esquina porque justo vemos que ahí está el Coco Beach 1, que ya está casi terminado, estamos a un mes. Unos 30 días de comenzar la entrega. 30 días, ya es un... ¿Cómo van las etapas? ¿No? Vamos de adelante hacia atrás. Este está, digamos que ya un ¿qué, 70%, Tiene un 70% de aproximadamente. construcción. Luego vemos Coco Beach 3, no sé si se alcanza a ver de ahí. Sí, lo tenemos aquí abajo. Aquí abajo. Ese está empezando la construcción. 5%. Y, ajá, bueno, digamos que un 5%. Y luego allá, que todavía está el terreno 4 baldío, que todavía no inicia la obra. todavía no inicia la obra. Entonces, para que entiendan cómo funciona una preventa, empiezas así, luego brincas al Coco Beach 3, no, al Coco Beach, sí, 3, Sí, 3. luego al 2 y luego al 1. Así es como funcionan las etapas de la Pero construcción. no solamente las etapas, sino también cómo funciona el dinero a la hora de pagar. Claro. ¿Cuánto pagaron en el Coco Beach 1? ¿Cuánto pagaron en el Coco Beach 2? ¿Cuánto pagarían ahora? ¿Cuánto pagaron aquí? Que ya está vendido casi todo. Claro. Está el 90% vendido en Coco Beach 3. Y luego el Coco Beach 4, que ya está en el 70% vendido seguramente. Sí. Así que Y si se siguen esperando, va a seguir aumentando el valor, porque si se fijan, mira alrededor, ya pues casi no hay terrenos bueno, ahí baldíos. tenemos a nuestro amigo Fernando, Sí, que tiene también su rostro maravilloso con sus vistas al mar igualmente. El Chedraui Selecto también está allí. Será Está Biselecto. ahí El Mario Villanueva. el Mario Villanueva, que es aquello de allá. El A38, que es todo eso, desde ese edificio que vemos ahí un poquito alto marrón, todo para abajo es la 38, aquí la 40, 42, creo que esta es la 42 o 40, no me acuerdo ahora. Esta de aquí. Sí. Esa es la 40. La La 40. 40, la 40. Esta es primera. Y la con otra la 40. 38, la otra 36, así vamos bajando de dos en dos. Sí. Bueno, y desde aquí veo los cruceros, veo Cozumel, que con la cámara no se ve muy bien. Está el día un poquito así, medio nubladito. Espera. Quiere aumentar el chaval, Ahí está. pero no es fácil, porque está el día un poco nublado más que nada. Ahí está. Sí, se ve mucha neblina, como neblina de aquel lado. Sí. La bruma. La Ya lo has bruma. puesto en normal, ¿no? Sí. Ok.
Oye, pues qué bueno saber eso, yo nunca lo hago. Ayuda, Bueno. todo se aprende. Oye, Alan, estamos como pollos rostizándose. Porque yo ya empiezo a sudar, ya lo digo. ¿Nos vamos a ver el cocobisuno? Sí, vamos, ya quiero que veamos cómo se ve terminado el producto, porque me encanta verlo así, pero como que me desespero. Quiero ya verlo terminado. Venga, vamos para allá. Estamos en el lobby, no puedo grabar porque en este momento está bastante lleno de gente con su merecido salario que se le han ganado de estar toda la semana aquí dentro intentando dejarlo lo más pronto posible para su entrega, como está pasando con el cocobisuno. Ahora mismo en el lobby, fíjate, es grande, que hay más de 60 personas. Sí, Increíble, ¿eh? sí. Bueno, ¿ven qué diferencia de cuando está una obra en construcción a cuando ya está casi terminado? Sí. Bonito, ¿no? Sí, lo que, por ejemplo, en cada edificio cambian un poquito el tema de la parte de fuera. No sé cómo serán los colores de aquí, no sé si serán también cristales, pero Fíjate bueno. que Coco Beach 1 me gusta mucho, Sí. pero Coco Beach 2 me gusta más. Bueno, pues felicidades para los que han comprado los dos sitios. Esta sería la entrada del lobby aquí, en Coco Beach 1. Vamos a verlo. Todavía no está para su entrega, ya lo sabéis, todavía está en obra. Aquí creo que también están trabajando para el pago del salario, así que grabo de una manera que no se vea para adelante, voy a parar un poquito. Si acaso nos vamos a subir por las escaleras y vamos a ver el departamento de muestra, que lo entregan amueblado, equipado y decorado, pero cuando te lo entreguen solamente va a ser amueblado y equipado, en decoración no. En esta primera planta ya veis que todavía no la han... Pasa, Paco, para que ya vean también el avance. Justamente ya estamos en el proceso de armado de cocinas. Ajá. Justamente lo que es closet también ya se ha armado. La parte de lo que es el equipamiento ya los hemos recibido. En este momento están justamente trabajando los marmoleros en el tema de las cubiertas. Estimo que ya la semana que viene ya se van a estar Fíjate las poniendo. cortinas que le han puesto esto para proteger la parte de arriba, ya lo veis. Oye, esto es nuevo, ¿eh? Esto no lo había visto en otros. Sí, estas las han instalado hace 2 días. Ya empezó. Pero me Esto- refiero al forro, el sí, forro. Hay este. cajillo. Sí. Eso sí, eso sí. Sí, hay. ya siempre lo he ¿Sí? visto. ¿Hay Sí, alguno? se los hace. Ah, pero no me había fijado, la verdad. Lo que había sido nuevo para nosotros es ese tipo de unidades. El prototipo. El prototipo. Este prototipo es diferente de estudio, porque Sí, normalmente no dependiendo de existe. la parte del edificio que sea. Sí, normalmente no existe, no es muy común. Digo, en algunos lados Es se que juega. tiene dos terrazas, fíjate, tiene Sí. esta terraza y tiene esta otra aquí. En ese tipo de unidad, ¿dónde se encuentra en la entrada si quieres poner un ventilador? Ventilador está la cama. Aquí está la cama. Aquí arriba tienes para hacer la Aunque está cerrado, tiene para poderle poner. Sí, en todas las unidades nosotros dejamos un refuerzo aquí arriba para poder justamente poner el ventilador de techo el propietario que lo desee. Y el sofá cama iría allí. Exacto. ¿Sí, no? Aquí va la TV. Ah, ok. Aquí el tender es instalado. Oh, ahí va la Así, TV. el mueble de TV. Aquí. Ah, ok. Vamos a ir a ver el de muestra. Showroom. Vamos, estamos aquí cerquita. Vamos a ver el departamento de muestra. En este departamento de muestra vemos otra distribución diferente. Aquí la cocina nada más entrar, llegar, totalmente ya terminada. Todo lo que estamos viendo ya está acabado. Todo lo que estáis viendo también se os entregaría, a excepción de lo decorado, ¿vale? El baño no se ve todavía terminado porque aquí han tenido que sacar lo de lavarse las manos, pero más o menos te puedes hacer una idea. Fijaros qué bonito, todo lleno de mármol. Y luego ya cuando nos acercamos a la parte de la sala comedor, también se ve espectacular. Aquí han puesto el closet en esta parte, en otros departamentos que hemos grabado anteriormente estaría la cocina aquí y el closet estaría ahí. Es la diferencia que hay. Aquí tenemos un sofá, tú lo puedes pedir si quieres más grande, pagas una diferencia, puede ser así o te lo entregan este sofá. No, se entrega por diseño una vez entregada la unidad, Ajá. el propietario que quiera hacer el cambio lo puede hacer, pero por diseño se entrega ese. Ok. Este es sofá cama también igualmente. Esto es sofá cama, sí, esto se arma Ok. muy rápidamente. Fíjate, ¿eh? Pues todo lo que veis de muebles se entrega. Y si son 4 personas las que vienen a disfrutar del departamento, solamente tendrían que hacer así por la noche y disfrutarlo poniéndole las almohadas que quieran ponerle y ya está. Listo. Quedaría espectacular. La parte de la mesa, pero viendo que aquí tienes tanto espacio, yo pondría también una mesita aquí con 4 sillas y a la hora de dormir, si son 4 personas, se apartan un poquito y ya tendrías aquí una mesa con 4 sillas. Y eso para desayunar queda muy bien. Aquí, por ejemplo, eso sería la barra americana que pondrían en caso que la cocina estuviera aquí. ¿Vale? Es la diferencia que hay. Luego, este separador no se suele entregar.
No. Lo habéis puesto por diseño, Exactamente. Se pone pero les da para una que idea lo- por si lo quieren, ¿no? Claro, si lo quieren poner, es un trabajo que se hace extra, pero sí lo podemos proporcionar. Ok. El papel tapiz tampoco está incluido. Ajá. Las paredes son blancas. Sí, hay que recordarles que ahorita es una unidad muestra donde ya está llave en mano, se puede decir, pero se entrega, como dijeron ustedes, paredes blancas, amueblado y equipado. O sea, no viene con los platos, las copas, los cuadros. Pero qué diferencia de verlo en obra gris a verlo ya para Sí. su entrega, ¿eh? Sí. Fíjate, ahí es donde dije que va la televisión, este mueble también va incluido, la televisión no, pero sí está equipado para que la puedas poner. La cama king size perfectamente, pero sin nada de sábanas, nada, solamente el colchón y donde se apoya. Es lo que decía Alan, esa pared vendría blanca. Las lámparas sí irían incluidas. No, las lámparas es No, lámparas. decoración también. También, ok. Las que sí que vendrían son estos de aquí. Y bueno, esos mueblecitos también van incluidos. Ahí tendríamos la cortina, la terraza que es muy ancha. Ya veis qué ancha es esta terraza. Cabe perfectamente esta mesa y cabrían 2 mesas más, aquí diga 2 sillas más, perdona. Y si quieres ponerte ahí, pues un tipo de camastro. ¿Quieres salir? ¿Sí? Fíjate tú que no se oye el ruido, ahora que has abierto sí se oye. Eso es otra ventaja, porque si no quieres tener ruido dentro del departamento, para el agua, para la luz, Son cristales de 10 milímetros de grosor. eso es una ventaja en caso de huracán, en caso de ruidos. Qué bueno que te abrí la puerta cuando iba pasando el chico de la moto, no se oía Sí. y de repente ya abriendo la puerta se escuchó. Pues estamos en la primera planta, pero si queréis subimos al roof y para que vean cómo entregan el roof también. Sí. Que todavía no está acabado, pero bueno. No, pero sí estaría bueno. Oye, pero qué a gusto estamos aquí con el aire acondicionado colocado. Fíjate tú cómo estaba Emilio. Sí, no, Sudado, el ¿no? sudor es terrible, pero vamos a subir al roof, si bien como dijiste Paco no está terminado, pero ya está muy avanzado, ya se está colocando el veneciano de la alberca, se está colocando todo el revestimiento de los muros, así que allá vamos. Venga, chavalote, Vamos. vámonos. Fijaros qué buen material le ponen a la cocina, ¿eh? Esto en los videos anteriores que has hecho en esta unidad, Paco, no sé si te acuerdas, la cubierta era blanca, Ajá. simplemente era showroom, este es el que va a llevar por diseño. Ok. Por eso es que ves aquí en el baño que le falta, porque hemos quitado la blanca y se está cortando ya el definitivo. Que Ah, era ese el motivo. Este es el que se entrega en este desarrollo. Ok. Vamos para allá. Mira, Sí. ahí tenemos lo que son el tipo de piedra, de granito. ¿Ese qué material es? No es granito, sí. Eso es mármol. Mármol. Sí, eso es mármol. Aquí subimos al roof. Estamos justo con estas vistas maravillosas del mar, ya lo veis. Están impresionados también Alan, está Alex igual. A mi espalda tenemos la parte del gimnasio, que sería esta de acá, ¿no? Exacto, aquí es gimnasio, Paco. Luego aquí a la izquierda tenemos jardineras. Ese es Esta parte de jardinera. aquí, ¿qué sería? El área del spa viene a ser ahí, jardinera y el jacuzzi. Y el jacuzzi que lo tenemos aquí. Luego la piscina está preciosa, ¿eh? Esto es lo que me estabas diciendo, que le estaban poniendo el veneciano, le llamamos. Justamente, aquí ya está y le están dando la colocación todo ahí a los bordes en este momento, ¿eh? Lo mismo están trabajando del otro lado, que es la parte del Infinity, está en proceso de colocación. Sí, porque ahí hay un pequeño pasillo que no da directamente a la calle, para que lo sepan, no vaya a ser que se piense que puede caer al suelo. Bueno, nos vamos para esta parte. Aquí tendríamos parte de camastros. Allí tendríamos el área de bar. Esa es la parte del bar también, que tú vas a estar sentadito aquí en el agua, en el área del bar, y vas a estar pidiendo unos tragos, unas botanas, lo que tú quieras desde allí. Y aquí a la tranquilamente. izquierda que tendríamos, que están todos descansando Y ahora. aquí como tal es la parte del bar, justamente, que es donde van a estar ubicadas las mesas y las sillas para tomar restaurante café, también un como tal. restaurante. Oye, qué bueno que le están poniendo sombra, ¿eh? Sí, todo el Qué bueno. pergolado se está trabajando. Restaurante como tal. Oye, queda espectacular. Aquí como que le veo que está muy bien aprovechado, porque este es más pequeño que el otro que hemos visto Sí. y se ve muy bien aprovechado, ¿eh? Ahí la área de penthouse serían esas de allá. Exacto. ¿Aquí queda alguna a la venta? ¿Le habéis pegado un vistazo, Alex? No, aquí no hay disponible en este momento. Ni penthouse tampoco. Nada. Nada, cero. Está Cero. todo vendido. Bueno, pues excelentes vistas tienen también en Coco Bisuno. Ya lo estáis viendo. Bueno, eso que no queda nada aquí disponible, bueno, es cierto, pero también nos lleva a que cuando hablamos de los penthouses, siempre decimos que se venden casi la mayoría cuando ya está terminado el edificio. Por eso lo Entonces, pregunté. ya está terminado, ya no hay. Los que quedan disponibles, ahorita están a un precio. Recuerden que cuando avanza la construcción, avanza la obra, tienden a subir de precio. Entonces, ahí todavía tienen una ganancia
Digo, si les interesa, para que lo aprovechen, porque una vez terminada la obra, seguramente va a aumentar el valor. Es que más de uno piensa, yo no, ¿por qué voy a pagar por un penthouse, que tengo el mar ahí a 300 metros, tanto dinero, cuando me puedo comprar una casa? Son gustos, a ver si me entendéis. Estamos cerca del mar, esta es la plusvalía que tenemos aquí en Playa del Carmen. Estás más alejado, puedes comprar más grande, al mismo precio, pero ya no estás tan cerca del mar. Aquí lo podemos hacer todo andando. Tenemos la Quinta Avenida aquí al lado, la 38, el mar y una forma de vida aquí elegante y bonita. Emilio. No, y sumando lo que dice de la plusvalía, Paco, cuando se lanzó este desarrollo, comenzamos en $150.000 la venta de los departamentos. Hoy en día, el último que se vendió, que hace aproximadamente ya unos 5 o 6 meses, estábamos hablando de $250.000. Y hoy, que ya está a punto de entregarse, ya sigue subiendo. Entonces, sumado a eso, como bien lo comentaba Alan recién, el tema que a medida que se acerca la entrega, es lo que van generando de la plusvalía, ¿no? Es que hay un término que no se ve porque tú no tienes tu cuenta bancaria, pero yo muchas veces os digo que desde que compráis hasta la entrega está ganando, en este caso están ganando más de $3.000 al mes. Increíble que sí. Sí. 2.500, $3.000 al mes. ¿Quién te dice que vas a ganar eso? Pues tú hasta que no lo ves en tu cuenta bancaria no te lo crees, pero sí lo puedes creer porque es el valor de mercado actualmente que tenemos aquí. Es así, Paco. Bueno, pues vamos a disfrutar de las vistas, ya lo veis, toda aquella parte de allá, esta parte de acá. Y el chavalote, pues yo esperaba que me hiciera un vuelo de dron desde aquí arriba, pero parece que lo va a hacer desde el mar. ¿Qué vas a hacer? No, lo haré aquí. Pues como esperes mucho, nosotros nos vamos aquí a tostar, ¿eh? Chavalote anda ocupado, no lo veo que está mande mensajes, no sé por qué será. Está enamorado. Seguramente. Ya ha llegado la hora. Ya le llega la hora. Le llegó la hora. Mírale. Le llegó la hora más cabrona. Silencio. Bueno, pues desde aquí se ve espectacular Cozumel. Y nada, cualquier duda que tengáis, no lo olvidéis, estamos aquí para atenderos, aquí está Alan también, yo pongo su número de teléfono, pongo el mío. Estamos hablando con la empresa, aunque Alan ya terminó en la empresa, yo también, estamos hablando directamente con la empresa, son los mismos precios, mismos descuentos, eso no tengáis ninguna duda, tanto si os dirigís directamente a la empresa como con nosotros, va a ser el mismo precio y el mismo descuento. La única diferencia es que por la experiencia que llevamos aquí ya trabajando en los desarrollos, os podemos apoyar aún mejor. Bueno, voy a parar un poquito. Ya tiene el dron ahí subido, aquí hace aire, hace bastante aire, pero no tiene árboles, va a volarlo bien. Tampoco tiene nada que interfiera la señal, así que espero que el vuelo, enseñándonos Coco Beach 1 y Coco Beach 2, al mismo tiempo veáis la distancia al mar, 200 metros, 250, ponle por ahí más o menos. Y que tú quieres disfrutar del agua aquí con vistas al mar, aquí la tienes. Que quieres disfrutar de la playa, pues la tienes ahí al lado. Excelente el lugar. Y muy tranquilo, porque esta zona no es de un tráfico, no es de bulla por la noche, ni de música, es una zona muy tranquila. Bueno, voy a parar hasta que aterrice el dron. Ahí viene el dron. Lo que vamos a hacer es hacernos una foto, a ver si lo ponemos de foto de portada de vídeo. Me va a poner el dron cerca de sus trabajadores para tener la vista así para la parte de atrás. Eso es lo que vamos a hacer. Ya lo va a aterrizar, os pongo el vuelo del dron del chavalote y seguimos grabando. Tenemos el dron ahí arriba. Bienvenidos a la Riviera Maya. Hoy les mostraremos las impresionantes playas de esta hermosa región desde una perspectiva única, gracias a nuestro experto piloto de drones, Alex. Prepárense para volar sobre las aguas turquesas y los brillantes tonos de arena blanca que caracterizan a este paraíso terrenal. Alex nos llevará a través de los puntos más impresionantes de la costa, capturando vistas panorámicas de los resorts más lujosos, las playas más remotas y las joyas ocultas que solo pueden ser descubiertas desde el aire. Estamos seguros de que después de ver lo que Alex y nuestro dron pueden hacer, quedarán completamente enamorados de la Riviera Maya. Así que no se pierdan esta oportunidad única y súbanse a bordo de nuestro vuelo virtual.
Hola a todos los suscriptores. Hoy quiero hablarles de algo importante que ha surgido en algunas ocasiones y que es necesario aclarar para evitar malentendidos. Si has visto uno de mis videos en los que muestro propiedades en venta y te ha interesado alguna, te pido que te comuniques directamente con Paco. Algunos de ustedes han contactado a la inmobiliaria pensando que podrían obtener un mejor precio, pero quiero dejarles claro que actualmente manejamos los mismos precios tanto en la inmobiliaria como conmigo. Además, es importante que sepan que ha habido casos en los que la inmobiliaria ha sido contactada y yo no he recibido la comisión correspondiente, a pesar de que el interesado se enteró de la propiedad por mi canal. Les pido que me contacten directamente para que yo pueda asesorarlos y evitar cualquier malentendido. Agradezco mucho que confíen en mi canal para encontrar su propiedad ideal en la Riviera Maya. Si tienen alguna duda o comentario, no duden en contactarme directamente al número que aparece en pantalla. Bueno, pues ahora sí, ahora ya aterrizando el dron, nos vamos a bajar, nos despedimos de Coco Beach 1 y Coco Beach 2 y con estas pistas bonitas, no, lo que sigue, nos vamos a ir a un desarrollo que está aquí al ladito, se llama East Beach y está a pie de playa, nos vamos a acercar por allí. ¿Te parece? Dijera Emilio, si te caes, se caes en la arena. Exactamente, vamos a conocerlo. Bueno, pues estamos aquí abajo en el lobby, pero ¿por dónde se sale? Que yo estoy perdido. Aquí. ¿Por ahí? Sí. Hacia afuera. Es que antes tenemos que salir por la parte de aparcamiento, ahora no, ahora ya podemos salir por aquí. Bueno, pues nos vamos a despedir de Emilio. Emilio, gracias por Paco. todo. Un placer. Igualmente, Alan, tú y yo nos vamos a entregar los de estos. Nos vemos en Nipi, ¿te parece? Sí, Yo me voy con el carro y ahí nos vemos. ok. Quédate el micro, lo vamos a necesitar. En el día de hoy, que hemos grabado este gran desarrollo tan bonito, desde aquí fuera, fijaros lo cercano que está el mar. Es una pena que tengamos tanto sargazo porque aquí habitualmente no hay esta cantidad de sargazo. Pero el día de hoy nos llegó, hay que retirarlo y ya veremos dentro de 2 días cuando vengamos por acá cómo está de bonito. Pues nos vamos. Otra cosa, tenemos vuelo de dron del chaval de hace un rato ahí en Coco Beach 1, pero desde aquí no. El Coco Beach 1 creo que lo voy a separar, Coco Beach 1 y Coco Beach 2 de este vídeo. Estas son lo que son las duchas, lo que son los baños que están ahí, Mira, lo que es también la información de la playa y el chaval que me quiere decir los precios de algunos productos, ¿no? bueno, es Del que restaurante. ellos manejan lo que es el desayuno y también lo que es la comida. Ajá. Entonces en desayuno pues siento que son precios muy buenos. O sea, por ejemplo, si pides un omelette o pides un huevo al gusto son 100 pesos. ¿Ah, sí? Luego puedes añadir pues ya sea queso de cabra o jamón, que son otros 45, 40 pesos. Pero por ejemplo, ya lo que es las bebidas, pues ya eso sí siento que es un precio un poco elevado, pero bueno, no está mal. 70 pesos un café, 60 pesos. Una bebida buena, 120 pesos. Y ahora, en comidas como tal, ahí sí ya son precios un poco de playa, ¿no? En el sentido de Sí. pues, estar enfrente. Por ejemplo, las pastas, ya sean espagueti 4 formaggi, están en 270 pesos, una lasaña 320. Por ejemplo, un solomillo de búfalo 840, un pulpo de Puerto Progreso 440 pesos. Ok, esas son unas ideas que les puedo dar de Sí. un postre 180 pesos. Pero estás comiendo enfrente al mar con esa pista, chaval. Sí. Y eso hay que pagarlo según qué sitios. Vamos a ir a la Quinta Avenida a pasear un poco, esta es la plaza del Ayuntamiento. A partir de aquí buscaré aparcamiento y nos vamos a ir por la Quinta Avenida hasta Parque Fundadores. Hoy no nos vamos a parar aquí en la plaza del Ayuntamiento, ya sabéis que también está muy bien. Sería por aquí adelante, esto es la calle 8, ya podemos parar y ir andando. Vamos por la avenida 15 ahora mismo. Esta es la avenida 15 con la calle 4, hace espina. Ahí voy con Adriana.
En esta calle 4 tenemos varios restaurantes, sobre todo el Romeo, que según nos contó Paco y María daban un plato de langosta bastante bien de precio. Y bueno, este es alemán, este bar, que se ve muy bonito. El Romeo es cocina italiana y nos vamos por acá hacia lo que es la Quinta Avenida. Estamos a 2 cuadras de la Quinta Avenida, tampoco estamos tan lejos. Este restaurante funciona muy bien y normalmente siempre está lleno. Ahora parece que hay algunas mesas libres. Bueno, seguimos grabando. Pasamos la avenida 10 y seguimos por la 4. Ya estamos al ladito de la Quinta Avenida. Restaurante de las Brisas, este me suena que es de pescado por la forma y decoración que tiene. Y esto es como un castillo, que ya ha hecho alguien algún vídeo diciendo: ¿conoces un castillo en Playa del Carmen? Se refería a este lugar. Ya lo hemos grabado muchas veces, lo hemos hablado. Esto era un centro comercial, que no sé el motivo por el que cerraron, no tengo ni idea, pero ya veis lo bien que está hecho. Tiene forma de gruta por aquí abajo, la parte de arriba tiene como muralla, y dentro es como un centro comercial, pero que está cerrado. Voy a parar para poner el vídeo en puro vídeo, que es de noche, se ve mejor. Ahora quizás se vea mucho mejor de lo que se estaba viendo. Y esto parece como una entrada de esas no sé, de los piratas, cuando abren, ábrete sésamo, algo así. Pero bueno, voy a seguir paseando al lado de Adriana, que la estoy dejando solita. Y ahora ya tenemos una visión nocturna más clarita. Con la Insta360 se graba bastante mejor de noche. Ahí debajo tenemos el Corazón, al lado del mar, de un beach club que hay ahí. Esto es la Quinta Avenida y si siguiéramos para abajo estaría el mar, pero ahora de noche no se ve. Por aquí es la zona de más ambiente en la Quinta habitualmente. Y ahí están haciendo un espectáculo los chicos estos. Pero lo que quería enseñar es el Corazón iluminado que tenemos ahí, ¿lo veis? Es de color rojo, ahí al fondo. Bueno, vamos a pasear por acá. Bueno, esta música creo que no me pondría en problema, por eso sí lo he podido grabar un poco. Adriana, estábamos en casa con calor, ¿a que sí? Y decimos, venga, vamos a pasear un poquito. Ya eran las 9 y pico de la noche, no habíamos grabado la Quinta. Y me ha escrito una seguidora diciéndome que por qué no volamos el dron de noche, que es la única noche que va a haber aurora boreal, posiblemente. Se va a ver en otras partes de México y creen que va a llegar hasta Cancún. Aunque Playa del Carmen está más alejado, como 70 kilómetros más. Pero bueno, si hay una aurora boreal por ahí, ojalá algún seguidor la pueda grabar, no sé si podrá, y que nos la envíe. Que es un fenómeno muy extraño en estas latitudes del planeta. Pero también es extraño todo el calor que estamos recibiendo ahora. Nada más que queremos beber agua y agua, porque hay muchísima humedad. Bueno, por aquí es más difícil andar que por la parte de la Quinta que nos movemos habitualmente. Ya lo veis, me tengo que parar un poco. Ir en grupo es difícil, la verdad. Bueno, voy a parar por la música. ¿Cómo se nota cuando pasas al lado de una tienda con que le sale el aire acondicionado para afuera? Pero ya veis lo difícil que es grabar cuando hay tanta gente. Muy difícil. Al principio, donde está la Juárez, con el Adeo, que es la estación de autobuses,
y donde ahí en grande te ponen el precio para ir al aeropuerto. Yo para mí que lo subieron demasiado el precio, pero bueno, es mi opinión. Tanto los autobuses como los taxis. Pero es que el nivel de vida también ha subido demasiado. Grandísima la tienda de recuerdos esta que tenemos enfrente del Parque Fundadores. Vamos a ver qué tal se ve muy oscuro, no... Ah, mira, aquí en lo que es el Portal Maya hay un espectáculo que están dando el día de hoy, creo que es por el Día de la Madre. Pues se ve una mamá con un niño y ahí lo que pueden hacer es poner su foto y hacerse una foto de recuerdo. Me voy a acercar un poquito más para que se vea. Voy a poner música yo, porque esta música está registrada, pero así puedo grabar, me tengo que acordar luego. Otra vez por la quinta, estamos al lado del Parque Fundadores, que lo hemos dejado ahí, y por ahí delante tenemos el Paseo del Carmen, ese centro comercial, por si quieres comprarte alguna cosa. Las tiendas más conocidas las tenéis ahí, y en todos los rincones hay música, en todos los rincones aquí en la quinta. Me parece que viene de ahí arriba esta música. Es como un local de baile. Y ahora nos vamos ahí al ladito. Bueno, pues esto sería el inicio de la Quinta Avenida. Ahí abajo entraríais al ferry, el que te lleva a Cozumel. Y por aquí todo 2 o 3 kilómetros, posiblemente 3 kilómetros de Quinta Avenida con buen ambiente. Y aquí en el Paseo del Carmen tenemos dos opciones, o ir por aquí o ir por acá. ¿Por dónde vamos? Damos la vuelta entera, ¿no? Aquí está Adriana.
se sentía un poquito agobiada en casa y no hay nada como estar al lado de la brisa del mar. Esta tienda le gusta mucho a Alex y a mí me gusta esta, la europea, para cuando compro el jamón, quesos, algún licor pero sin alcohol. No se le debería llamar licor, por ejemplo, yo compro una botella de manzana de esta sin alcohol, como me parece sidra, alguna botella de tinto, pero muy poquito bebo. Aquí tenéis el Tara. Aquí hay una pequeña plaza con el Starbucks y los helados que tenéis ahí al lado. Y la verdad es que se siente un poquito fresco aquí dentro. Ya veis cómo está techado. Las mismas tiendas, cuando sale el aire de ellas, y bueno, pues intentando que sintáis que estáis con nosotros paseando. Ahí sí que se notó fresco, ¿eh? Bueno, si siguiéramos por allá, saldríamos hacia la 10, pero vamos a dar la vuelta y vamos a salir por donde hemos entrado. Eso digo yo, qué buen aire. También aquí tenéis unas letras para haceros fotos. Fijaros qué iluminación más bonita tenemos aquí. Nos vamos a acercar aquí. Este es un buen lugar para hacerse unas fotos, pero luego me fijo en esta iluminación y en la fuente que tenemos ahí al lado. Fijaros ahí arriba. Aquí sí que se siente también fresco, ¿eh? Está hermoso, aquí también te puedes hacer una buena foto. Antes hemos pasado por allá. Si necesitáis baños, ahí a la izquierda, donde está este arco, por ahí se van los baños. Bueno, voy a parar por la música otra vez. Esperemos que no se oiga. Si veo que no se oye, seguimos. Mario me recomendó una vez que viniéramos aquí al Sushiito. Te mando saludos, Mario. No sé si verás este vídeo. Y lo bueno también que cuando es de noche, si no tuviera esta buena iluminación la cámara, el estabilizador no funcionaría muy bien. Bueno, pues ya lo he dicho antes, por aquí bajaríamos a agarrar los ferries de Cozumel y por aquí iniciamos la Quinta Avenida. Vamos a ir de vuelta. Y espero que el vídeo del día de hoy os haya gustado. Ya el lunes espero grabar los detalles de Amares con todo lo que hay pendiente de venderse, qué precio tenemos actualmente, porque el lugar ya lo habéis visto, está fantástico. Vaya cenotitos y muy cerca de las playas de Espujá. Y ahí siguen con la música. Y creo que la música es en directo, ¿eh? No suena que sea de altavoz. O no suena que sea grabada, en pocas palabras. Y otra vez volvemos a estar en el Parque Fundadores, que ya creo que ha terminado la función esta que estaban. Ya la han iluminado otra vez con los focos y el payaso empieza su función. ¿Quieres escuchar el payaso un rato? Bueno, pues seguimos paseando.
Espérate, voy a hacer una foto desde aquí. No, lo dejamos para otro día. Es que siempre le hago una foto al Puerto Almaya cuando me acerco por acá. Vaya ambientazo que tenemos aquí. Eso que estamos en temporada baja, pero también hoy, como es sábado, hay mucha persona que vive aquí en Playa del Carmen, paseando por la quinta. Este mes de mayo, parte de junio, se puede decir que es temporada baja. Los paquirreportajes del día de hoy los voy a colocar seguramente ahora. Hay un vídeo de Raúl Aguilera, que es largo, no lo he llegado a ver, 7 minutos creo. Otro de Juan de Cuba, que me manda desde Palmar del Río, creo que es. Un poquito de música de allí, que estaban en una plaza. Y también Fernando, que me escribe, me manda un mensajito desde Cuernavaca. Allí tiene otra residencia, allí suele ir también a Cuernavaca, le gusta mucho esa población. Así que os pongo los paquirreporteros. Hola a todos, querida comunidad del canal de Paco en Riviera Maya. Es un placer saludarles y conectar con cada uno de ustedes. Sabemos que detrás de las pantallas hay rostros llenos de historias y lugares especiales. Es por eso que queremos hacer algo emocionante y único juntos. Los invitamos cordialmente a compartir con nosotros un vistazo de su entorno. Queremos conocer el lugar desde donde nos sintonizan, sentir la brisa que los acompaña y captar un pedacito de su mundo. ¿Cómo? A través de un video horizontal que nos muestre su vista, su ambiente, su rincón favorito o cualquier detalle que los represente. Estamos seguros de que cada uno de ustedes tiene algo especial que compartir, una historia que contar a través de imágenes. Imaginen la diversidad de escenarios que forman parte de Paquirreporteros. Gracias por ser parte de esta increíble comunidad en la Riviera Maya. Esperamos ansiosos sus videos y, juntos, seguir construyendo momentos inolvidables. Hasta pronto y un abrazo a todos.
Buenas tardes a todos. Raúl Aguilera desde el cenote cristalino. Hoy es día sábado 11 de mayo y decidimos, por un tema de que la playa estaba con un poquito de sargazo, de conocer un poquito más, y nos vinimos a la jungla, perdón, a la selva. Y aquí estamos en el cenote cristalino. Habíamos ido a otro que se llama Jardín del Edén, pero estaba cerrado, un poquito más arriba. Esto está pasando Puerto Aventura por la carretera, a 25 minutos de Playa del Carmen. Como puedes ver, así es la llegada. Vamos descubriendo aquí a la derecha hasta el primer cenote. Un cenote que tiene poca luz. Yo creo que la imagen se debe ver bastante bien. Este es el primer cenote, chiquito, para empezar. El día está muy caluroso, estos días han sido bastante terribles en el tema de las temperaturas. Está pegando muy fuerte, 32, 33 grados, pero a la sombra. Esto al sol son 40 y más fácil. Aquí está el otro cenote, este ya un poco más grande, y como puedes ver ya es más familiar. Hay buena cantidad de gente que a lo mejor pensó lo mismo que nosotros, venir a pasar el calor aquí a la sombrita. Aquí tienen para los golosos sus botanas, como le dicen, sus cositas. Aquí se vendan también bloques, mascarillas para hacer snorkeling. Este es el otro cenote. Yo diría que este es el cenote cristalino, y arriba podemos ver a los valientes. Esos son los que supuestamente se lanzan y caen ahí a las agüitas. Más ratito y ahí va el primero, el valiente. Ahí salió, todo bien. Seguimos. Acá sigue. Ahí va otro. Esa es la atracción del cenote cristalino. Los que se lanzan a la agüita desde la altura. Por acá seguimos. Como son las 2 de la tarde y hay gente que está almorzando, familia. Hay locales, bastantes, y extranjeros. Ahí hay otro cenote con una gruta. Está un poquito más oscuro. Pero esto está tan delicioso por el tema del calor que hace. Aquí está, pero demasiado agradable para quedarse todo el día. Aquí vamos llegando donde vemos un cartel donde no hay que traer parlantes ni bloqueadores, prohibido las bebidas alcohólicas, no fumar, etcétera. Y aquí tenemos otro cenote, y este también es de una gruta.
Hay gente. Y esa es la escalera ya, donde suben los valientes que después se lanzan. Y por acá seguimos. Vamos donde descubrimos que era lo que más se adecua a nosotros, donde hay sol y sombra. Vimos unas iguanas muy grandes. Y este es el otro cenote. Ahí estuvimos un ratito y ahora vamos a repetir la acción. Vamos todos. Nos vamos. Vamos todos. Vamos al principal ahí. Vemos acá la llegada. Aquí dejamos nuestras cosas en la sombrita. Y por aquí uno hace ingreso al cenote, que creemos nosotros es más agradable de todo. Por allá tienes harta sombra y aquí harto solcito. Aquí es donde vimos las iguanas. Ok, pero les sirva. Cuando no tengan nada que hacer, se vienen para acá. Es una alternativa a las playas. Los cenotes aquí hay bastante. Está este a 25 minutos. Al lado está el cenote azul y el jardín del Edén, que estaba cerrado. Bueno, los dejo. Que tengan un excelente día, fin de semana. Suscríbanse al canal, denle un me gusta y prontamente estaremos a nuestro lado mostrándoles la maravilla de Quintana Roo. Saludos a todos. Chao. Hola, mi amigo Paco Rivera Maya, aquí tu amigo Fernando Bessi desde un lugar que se llama Los García en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Hoy 11 de mayo del 2024, el día a día, aquí con el chico esperando, y pues así estamos ahorita esperando, empezando a comer, y pues te vaya bien a ti, todos tus seguidores. Tu amigo Fernando Bessi te manda este pequeño reportaje. Hola, mi queridísimo amigo Paco Rivera Maya, y mira, Adrianita, ahora que vengan a México, vamos a tener que venir a Cuernavaca unos 2 días a la casa. Acá también está bonito. ¿Cómo ves el tamaño, amigo? Un pequeño pozole con agua de piña naranja. Para empezar, vamos por una rica nieve, porque el calor está cañoncísimo. No aguantamos el calor, bueno, no aguanto el calor. Descubre las ventajas de invertir en propiedades en preventa en la Riviera Maya. ¿Alguna vez has considerado la posibilidad de invertir en bienes raíces en uno de los destinos más paradisíacos del mundo? La Riviera Maya, con su exuberante belleza natural y su crecimiento constante, se ha convertido en un enclave perfecto para la inversión inmobiliaria. Y aquí te contaremos por qué invertir en una propiedad en preventa en la Riviera Maya es una decisión inteligente. En primer lugar, las propiedades en preventa ofrecen una oportunidad única de obtener precios atractivos y condiciones preferenciales. Al entrar en una etapa temprana de desarrollo, tienes acceso a precios más bajos en comparación con las propiedades ya terminadas. Esto te permite maximizar tu inversión desde el principio. Pero, ¿por qué la Riviera Maya? Esta región es conocida por su atractivo turístico mundial, lo que garantiza una alta demanda de alojamiento. Ya sea para alquiler a corto plazo o como hogar vacacional, tu propiedad en preventa en la Riviera Maya se beneficiará de una sólida inversión en un mercado en constante expansión. ¿Cómo puedes explorar estas emocionantes oportunidades? Es fácil. Visita la página web de Paco en www.pacoenrivieramaya.com. Encontrarás una amplia gama de propuestas que se adaptan a tus intereses y requisitos. O si prefieres, simplemente escanea el código QR que aparece en pantalla para acceder a una tarjeta digital que te llevará directamente a la información detallada de las propiedades.
No pierdas la oportunidad de invertir en un paraíso en crecimiento. Descubre las ventajas de invertir en propiedades en preventa en la Riviera Maya y sé parte de esta emocionante historia de crecimiento y prosperidad. Pues seguimos paseando. Y aquí sigue la música. A ver quién evita la música aquí. Hola princesa, qué bonita eres. Yo grabando para allí. Ay, estoy grabando. No para. No para. Sigue grabando. Lo he parado 2 veces ya en la cámara y sigue grabando. A veces no te hace caso. Espero que algún día no diga algo que no debo de decir. Bueno, pues estamos aquí al lado del Karen, que ya le cambiaron el cartel por fin de nuevo. Lo tenían que se había gastado con la luz solar. Bueno, pues aquí conocíamos mucho a Ale Castañón, que ya no está aquí trabajando. Ahora está en Cuba, de vacaciones, creo. Precisamente. Pero bueno, tiene mucha animación este local. Y fíjate que almacén para comprar recuerdos, grandísimo almacén. Este restaurante mexicano que te ponen un famoso en la mesa en caso de que vengas solo. Ahí está. No para. Parece que tenía un problemita en la cámara, no quería parar, yo la paraba y no paraba. La paré hasta 3 veces y nada, no hay manera. A veces pasa eso con las cámaras. Bueno, y vamos a salir por la calle 4 por donde hemos entrado, pero vamos a seguir hasta la 8. Aquí tenéis el Miniso. Tienda japonesa, pero buena, está bien. ¿Que queréis algo de deporte de marca original? Aquí en el Innova Sport. Fíjate lo alto que es el edificio. Bueno, pues seguimos paseando. Y hay otro restaurante con mucho ambiente arriba. Otro local ahí arriba. Ahora estamos llegando ya a la calle 6. Aquí me acuerdo yo que íbamos paseando con Francisco Trejo y familia, ¿te acuerdas? Se pararon sus hijos de aquí a comprarse alguna cosa por aquí, creo. Este hotelito que está muy bien. Vamos a ir por la calle 6, ya les vamos a recordar dónde está Ocean View, ese desarrollo donde he invertido. Imagínate que estás aquí por la noche paseando, pasándotelo bien. La playa está aquí, a 100 metros de acá. Vamos por aquí, Adriana. Y el desarrollo de Ocean View lo tenemos a 160 metros del mar. Está justo detrás de estos edificios de aquí, blancos. Ahí está el desarrollo, muy buena ubicación. Buen precio para la ubicación donde está entre la 5ª y la 10ª. Se va a entregar dentro de 2 años y medio aproximadamente. Todavía no empezó la obra, aunque ya tienen el suelo arregladito. Se entrega llave en mano, quiere decir que te lo entregan amueblado, equipado y decorado. No te vas a preocupar de ponerle un peso ahí. Te lo van a dar con todo, sábanas, toallas, cosas de la cocina. Va a estar increíble. Vistas al mar desde la 3ª planta, ya vais a tener vistas al mar, 3ª, 4ª planta. Y en el roof la vais a tener todo, es un roof maravilloso. Y este es el terreno de Ocean View, todo esto de acá. Desde ahí hasta aquí, todo hasta el frente, toda esta pared a lo largo, hasta aquella que tenemos ahí arriba,
con vistas al mar, porque estos edificios son más bajos y este va a tener 6 niveles si no me equivoco. Así que, bueno, las vistas excelentes. Voy a parar un poquito, aquí tenemos un local de ambiente, pero el ambiente que vas a tener allí en el RUP va a ser maravilloso. Aquí está la calle, la avenida 10, el Yum Yum, es un buen local también para comer aquí. Pero tenemos otro sitio que nosotros vamos a la comida casera de Doña Paula, o Casa Paula. Lo tenemos aquí al lado. Así que lo tenéis todo cerca. Cuando se invierte en un lugar que tienes todo cerca, el mar, la Quinta Avenida, locales para comer, restaurantes, un supermercado que lo tenemos subiendo para arriba, como es el Walmart, pues su plusvalía va subiendo año a año. Y encima te ponen un pool de renta, firmas un contrato para que ellos se preocupen de rentártelo. Eso es otra garantía de que no te preocupas de nada. Es un negocio, 100%, uno por la plusvalía y otro por las rentas. Este hombre no pagó su aparcamiento, aquel tampoco, o se le pasó. Total, que si no pagas a tu hora, te vienen y te ponen esto que estáis viendo. Y por aquí hay locales para comer que también son económicos, pero nosotros solemos venir a este de aquí, que puedes venir a desayunar, comer y cenar. Ahora mismo está abierto, no hay nadie a esta hora, es raro. Nos vamos a cenar, ¿no? Oye, no es mala idea, nunca hemos venido a cenar. Adriana dice que no, que ya ha comido bastante el día de hoy. Bueno, vamos para el carro, este es nuestro paseo, espero que os haya gustado. Adriana, espera un momento. A las 4 casi, nos vamos para allá, esto es la avenida 15 ya, despidiendo el vídeo del día de hoy. Me he comprado unos trocitos de pizza ahí el chavalote, que está con los amigos jugando a la play allí en casa. Bueno, pues nada, mañana será otro día y gracias por seguir el canal. Saludos.